Antes de iniciar, quiero agradecerle a Matías Román por ser el primer suculento suscriptor que realiza una donación para este canal en Patreon. Toda ayuda es muy bien recibida, brother. Muchas gracias. Hemos tenido todo tipo de contenido sobre Spider-Man en este canal y no sé cómo no se había hecho un top de esto aquí. Más de 15 años tengo leyendo historias de Spider-Man y crear esta lista se convirtió en un tormento de tamaños bíblicos. Pero logré llegar a una decisión y elegir una lista de mis 10 cómics favoritos de Spider-Man, mi superhéroe y personaje ficticio favorito, que los que me sigan hace 6 años como mínimo saben lo que significa para mí. Debo decir que esta lista de candidatos es tan grande que no les sorprende si hay una segunda parte en el futuro. Y como lo mío no son los top 20 o 30, creo que con 10 tenemos más que suficiente. Antes de iniciar, dejemos claro las reglas. Me centré principalmente en cómics que son parte de la Tierra 616, o algunos que se basen de este universo directamente, como los What If. Los que son enteramente conocidos como universos alternos me los quiero guardar para otro conteo en el futuro. Sin más que decir, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. Venom no fue un villano cualquiera por una lista de razones. Por más explotado que este fue, en su tiempo era muy bueno porque fue un antagonista que evolucionó con Spider-Man. La dualidad entre el simbionte y su portador era interesante y ver cómo su propio traje tenía rencor hacia Spider-Man hacía que la historia se volviera más atrapante. Pero cuando se pensó que nada mejor podía salir de ahí, llegó Carnage, o Matanza para los españoles. Mi encuentro favorito entre Spidey y este salvaje villano siempre será el primero. Sé que muchos esperan que ponga Maximum Carnage en vez de esto, pero en realidad siento que esa historia es mucho más inferior que la que se encargó de presentar al mismísimo Carnage. Aquí es donde vemos a Cletus Kasady. Es un tipo totalmente fuera de los parámetros, en todos los sentidos. Mata por matar, no tiene un objetivo realmente claro. Luego descubrimos que sí tiene algo de trasfondo. Por ejemplo, quemó su casa de huérfanos cuando era un niño. Esta historia busca atraparte desde las primeras páginas, y no solo eso, también busca la forma de que Matanza o Carnage no sea simplemente un Venom de color rojo. Aparte de que comparten el simbionte, nos damos cuenta de que wow, es mucho más fuerte de lo que parece, y rechaza la dualidad con el simbionte gracias a que su conexión es muy fuerte. Te hacen creer que tendrás solo otro villano simbiótico de color rojo, y lo mejor es que resulta no ser así. Además, el fanservice está todo lo que da. Vemos la primera alianza entre Venom y Spider-Man para detener a este desgraciado. También resulta que Carnage los hace sus putitas con una sola mano mientras resuelve un crucigrama. Por el elemento sorpresa de leer esto la primera vez, siento que esta cosa es 1000 veces mejor que Maximum Carnage, que trata de reciclar las mismas ideas con la historia casi idéntica pero con más personajes y tratando de hacerlo un mega crossover, pero le salió fatal. Así que siento que la primera aparición de Carnage, o el primer encuentro entre Spider-Man y este enigmático villano, se lleva el puesto número 10. Una de las etapas más controversiales de Spider-Man fue en los 90, cuando Peter Parker resultó ser un clon, y el que pensábamos que era el clon pues resultó ser el verdadero Spider-Man, pero este decide cambiarse el nombre a Ben Reilly. No los trataré como estúpidos y asumiré que saben por qué, y deja que el clon se quede con el nombre y vida de Peter Parker. Si te hiciste bola y no entendiste nada, te entiendo. La saga del clon en el universo 616 es un maldito lío. No diré que es la etapa que más detesto, pero tampoco es la más divertida de todas. Se centra en la vida de Ben Reilly y Peter Parker queda en segundo plano, pero siempre llegaba el punto en el que quería saber qué está pasando con la pareja que ya conocemos, y quieres que Ben Reilly se vaya totalmente al diablo.
Así que bueno, entiendo el disgusto de los fans en ese tiempo. Como sea, Revelations, o así se llama esta saga, viene con una historia que pretende arreglar el problema de los clones y de paso traer de vuelta a un villano que me sorprende llevara tanto tiempo sin regresar a la vida: el Duende Verde de Norman Osborn, que tiene desde la muerte de Gwen Stacy que no había vuelto. Lo más atrapante de esta historia no es tanto la muerte de Ben Reilly, sino que sabe crear suspenso, ya que para esta etapa Mary Jane se supone que ya está embarazada y en este punto de la historia está a punto de dar a luz. Así que vemos una serie de eventos inesperados que obligan a Peter a moverse rápido, pero no sin tener la intervención de algunos obstáculos y villanos. Lo mejor de todo viene al final, cuando aparece Norman Osborn, y como esta es una historia de clones, el tipo sí se toma su tiempo para dejarte claro que él no es un clon, ni una ilusión, ni nada. Es el mero Norman Osborn. Claro, parece muy conveniente que el tipo fuera el que movió todos los hilos desde el principio para confundir a los Peters, pero en cambio parece más bien que viene a arreglar la línea y volver todo a la normalidad. Sin embargo, ese no es el mayor mérito de la historia. Cuando inicias el cómic vemos que ambos Peter Parker miran sus recuerdos de la juventud. Como ambos comparten las memorias, hablan de ello como si hubieran vivido las experiencias como hermanos, como si hubieran sido gemelos. No es la primera vez que se trataba de este modo, pero aquí es donde conectas con la amistad de estos dos personajes y preparan el terreno para la muerte trágica de Ben Reilly de forma sutil. La saga del clon original es un desastre, pero al menos tuvo un final decente y pues ahí lo tiene. Hay un tipo de historias sobre Spider-Man que siempre me atrapan y me hacen suyo casi de inmediato. Y bueno, hablo de cuando Spider-Man está totalmente desesperado. Si bien es común que su vida sea un desastre en el amor, en los compromisos y el dinero, de vez en cuando hay algunos momentos donde se tiene que ver obligado a moverse rápido porque debe salvar a alguien. En este caso, la tía May, la mujer que lo crió desde que es un niño. Ahora está en el hospital por culpa de Peter, ya que en un número anterior este le hizo una transfusión de sangre y bueno, la sangre de Peter está radiactiva hasta las nalgas. Así que Spider-Man debe buscar un suero experimental y vaya sorpresa, resulta que el Master Planner, o mejor dicho el Doctor Octopus, también quiere ese mismo suero. Fuera de lo conveniente de este número, tiene momentos que marcan a Spider-Man como el héroe noble y responsable que siempre ha sido. Lo ha demostrado alrededor de los años varias veces, pero aquí creo que es uno de los mejores ejemplos. Su fuerza de voluntad resulta ser más fuerte que su fuerza física y encuentra un punto entre ambas para lograr salir de una extrema situación. Lo vemos rendirse y darse por muerto cuando tiene una viga de metal en la cabeza, pero decide no hacerlo, se pone los huevos donde deben y hace lo imposible para ir y salvar a su tía. Aun cuando esté herido y debilitado, debe enfrentarse a los secuaces de Octopus y los vence con muchísima dificultad, pero decide que su fuerza de voluntad puede más que lo que su cuerpo le está diciendo. Este es uno de los números básicos que debes leer sobre el Hombre Araña. Y vaya, hasta logró colarse en este top. La narración de esos años no era la mejor ni la más madura de todas, pero se podían sacar joyitas como esta, que te hacen desear seguir leyendo. Y bueno, esas sí son de mis favoritas. Aquí sí me quiero centrar en dos números en específico, el 258 y 259. ¿Por qué? Pues porque no tienen ni idea de cuántas cosas importantes ocurren aquí. Mary Jane dice que siempre supo que Peter Parker era Spider-Man. Obviamente Peter se sorprende, Mary Jane se altera, la plática comienza a complicarse porque Peter no sabe ni qué responder y ¡boom! Aparece Gata Negra a decirle amorcito y a hacer comentarios altaneros para que Mary Jane se vaya de ahí, porque pensó que era una perra, y Peter le grita diciéndole que ya le había dicho que jamás volviera a entrar así por la ventana. Es un caos, y apenas vamos en las primeras 4 páginas. Creo que exageré en esta parte, en realidad el resto del 258 deja todo esto de lado, pero acaba centrándose en otra cosa. Sin embargo, todo, o bueno, casi todo en este número es importante, empezando por esto. Y la siguiente historia, es Spider-Man dándose cuenta de que el traje negro está vivo y es un ser consciente. Reed Richards se lo quita y bueno, el traje comienza a crear un rencor hacia Spider-Man, lo cual obviamente sabemos que va a ser muy importante cuando aparezca Venom. Originalmente se pensaba que el traje era artificial y solo obedecía a Spider-Man, pero resulta que no.
El desgraciado estaba vivo y se llevaba a Peter mientras dormía. Cuando le quitan el traje, Peter no tiene cómo volver a su casa porque está desnudo. Así que la Antorcha Humana le crea un traje alternativo, el más épico de todo el universo tiempo-espacio, Vida Forever. Este número está lleno de buenas revelaciones que cambiaron muchas cosas en la vida del Hombre Araña, y en parte por eso está en este top. Pero lo que le aseguró el puesto fue lo que pasa en el número 259, el número siguiente. Mary Jane conoce el secreto de Peter Parker, así que la pelirroja siente necesario contarle una experiencia personal. Y tenemos una telenovela del pasado de Mary Jane. Resulta que sus padres eran miserables, su hermana era miserable y ella siempre fue optimista, aunque sabía que todo se iba a ir al diablo. Este número es uno de los más importantes para entender por qué Peter y Mary Jane son una pareja muy distinta a lo que fueron Peter y Gwen Stacy. Más que otra cosa, resulta que la que parecía ser solo un interés amoroso más tenía trasfondo, traumas y asuntos sin resolver. Ahora entiendo a Sam Raimi, que intentó reflejar esto, pero en vez de hacerlo bien, la convirtió en una puta. Los problemas personales son pan de cada día con Spider-Man. Si no es la escuela, es el dinero, si no es el dinero, es el amor. En fin, su vida es un caos. Pero llega el punto en el que no puede más. Peter comienza a preocuparse y preguntarse si vale la pena descuidar toda su vida personal por ser el Hombre Araña. Y además la gente piensa que es una amenaza, así que ¿qué está recibiendo a cambio? Y para acabarla de joder, la tía May le da un ataque y no se sorprendan, ya se van a dar cuenta que verle en camilla es muy común en los cómics de Spider-Man. Total, llegamos al punto en el que Peter decide dejarlo todo y retirarse para siempre de la vida de Spider-Man, logrando por supuesto estabilizar su vida personal, pero el rumor de su retiro comienza a esparcirse entre las calles, en parte por culpa de Jameson, y el nuevo jefe criminal decide hacer acto de presencia, ya que el vigilante que limpiaba más crimen en la ciudad ha desaparecido, el Kingpin. Y sí, en este cómic es donde debutó el villano. Es tan villano de Spider-Man como de Daredevil, aunque con los años se fue relacionando más con el diablo de Hell's Kitchen. Pero en fin, Peter comienza a escuchar del caos en la ciudad, pero este comienza a hacerse el de la vista gorda hasta que mira que golpean y casi matan a un guardia de seguridad, y su sentido responsable despierta, dándose cuenta de que ahora es incapaz de quedarse con los brazos cruzados. El único pero que sí le tengo a esta historia es que se pudo dar para 2 o tal vez 3 números, y en cambio solamente fue desarrollada en el número 50. Habría sido genial si desarrollaran los conflictos de Peter al dejar la máscara, pero solo es un comentario muy personal, porque la historia es buena, y fuera en este número o fuera después, esto tenía que llegar a suceder algún momento en la vida de Spider-Man. Uno siempre ha fantaseado con ser un superhéroe y sí, tablaticas, pero números como este nos dejan claro el por qué solo es una fantasía. ¿Qué tan dispuesto estarías a dejar tu vida personal para vivir la fantasía de ser un vigilante? Sea cual sea la respuesta, esta historia está ahí para decirte que es más difícil de lo que parece. Esta historia es muy parecida al puesto número 8, ya que básicamente buscan lo mismo, llevar a Peter al clímax de la desesperación, pero esta yo pienso que lo hace mejor. Esto tal vez sea debate, pero dejaré que ustedes se jalen los cabellos en los comentarios. Este es mi top. Back in Black sucede después de Civil War. Peter reveló su identidad al mundo, pero después traicionó a Tony Stark al darse cuenta de que su bando no estaba haciendo bien las cosas como él esperaba. Eso lo convierte en un fugitivo de la ley y una persona vulnerable porque, bueno, sus villanos saben quién es. Kingpin, el más hijo de puta del universo, contrata a un tirador para matar a Spidey, pero la bala le da a la tía May. Sí, más hospitales. Pero acá tenemos otro tipo de desesperación. Para empezar, Peter no puede ingresarla a un hospital usando su nombre, por ende no pueden hacer uso del seguro médico, así que deben pagar con todos sus ahorros. Mientras no saben si la tía May en primera va a sobrevivir. Con la cabeza cargada de cosas, Peter se va a investigar quién es el culpable y, oh sorpresa, sí era el Kingpin. Pero antes de enfrentarlo decide ponerse el traje negro, que ojo, no es el simbionte. Lo que quiere demostrar es que ha cambiado y no está ahí para soltar chistes, sino para romper huesos. El enfrentamiento entre Kingpin y Spider-Man en la prisión es una joya de 100 quilates. Tenemos anticipación de que parece que será un combate épico entre dos enemigos. Kingpin suelta un discurso y burlas hacia Spider-Man, pero este no dice ni una sola palabra, y cuando comienza el combate resulta ser solo la peor paliza que Spider-Man le ha dado a alguien. Te quedas esperando una lucha bastante pareja,
pero no, Spider-Man no recibe ni un golpe y Kingpin queda en ridículo y en el suelo en segundos. Lo que me gusta de esta historia es que nos muestra qué es lo que pasa cuando haces enojar en serio a Spider-Man, pero hacerlo enojar hasta los extremos. No es la primera vez que pasa, tenemos por ejemplo la muerte de Gwen Stacy, pero paciencia. Aquí tenemos un Peter mucho más abrumado que en ese entonces. No se sabe si su tía sobrevivirá, se le acaba el dinero para pagar el hospital y todo el mundo sabe su identidad, lo cual es una carga de estrés extrema. O sea que cualquier otro podría ir a atacarlo en cualquier momento. Y aparte está emperrado por lo que hizo Kingpin. Esta es la muestra máxima de hasta dónde puede llegar un hombre araña que está furioso. Y bueno, ni hablemos del what if. Ver a Spider-Man convertirse en un criminal y hasta aceptar que es uno puede que no le haga gracia a la mayoría. Digo, va contra el personaje en sí y puede crear un debate muy fuerte entre los lectores por una infinidad de cuestiones. Pero eso es justo el tipo de historias que me gustan, que llevan a sus personajes al extremo y a veces se equivoquen y se contradigan, se supone que son humanos. Y bueno, Spider-Man fue concebido bajo esa idea en primer lugar, un adolescente como tú y como yo con problemas como los tuyos y los míos. Así que ¿por qué no podría equivocarse y cometer errores? Y digo, de vez en cuando. Además, las circunstancias creo que sí ameritaban justificar la situación. A mí me gusta esta historia porque lleva a Peter a los extremos. Su vida se está cayendo a pedazos y debe hacer algo al respecto. Sobre One More Day me lo reservo porque pienso tocarle una reseña aparte. Esta andaba dando vueltas entre el sexto y el séptimo puesto y terminó en el número 4, ¿quién lo diría? Bueno, los cambios, como les dije hace poco, son comunes en los cómics. Algunos son buenos, otros nos valen un carajo y otros no los soportamos. Y Superior Spider-Man dividió a sus seguidores en esos 3 grupos. Y yo estuve en los 3. Cuando se anunció el cambio de mentes entre Octopus y Spider-Man, mi reacción fue infinito desprecio. Y la pregunta que pasaba por mi mente era, ¿por qué? Es decir, tantos villanos y personajes, ¿por qué Octopus fue elegido para redimirse? ¿Por qué matar a Peter Parker? ¿De qué servía todo si parecía que al final del número 700 Octavius parecía haberse convertido en Peter y en teoría no parecía haber ningún cambio? Pero todas esas dudas fueron resueltas y de paso me cerraron la boca con la cinta adhesiva más poderosa del mundo. Resulta que sí habría diferencias, enormes cambios en Spider-Man. Superior Spider-Man lleva el nombre en alto. Otto busca ser mejor Hombre Araña de lo que alguna vez fue el original, mejorando su tecnología y estrategias, sacando su doctorado, lo cual es como un gag medio extraño, y constantemente se hacen chistes sobre cómo Peter no podía hacer algo, como no podía hacer lo otro, o lo dejó incompleto, y Otto decide aprovecharse de cada detalle para hacer mejor la vida del Peter Parker original. Mientras el Parker original está en su subconsciente viendo todo lo que hace este nuevo Spider-Man, el cual es mucho más rudo, cortante, menos gracioso, pero de algún modo, no sé cómo lo lograron, pero lograron que este tipo transmitiera carisma. Ya no se la pase diciendo chistes, pero Superior Spider-Man logra encontrar ese equilibrio entre carisma y rudeza. Y hablo de un tipo rudo malote. Para empezar, este no tiene miedo de matar, convierte a los Vengadores en sus putitas, se besa con Mary Jane porque se le antojó y hace que Jameson se le arrodilla de modo figurativo. Realmente llega al punto en el que te convencen de que este Hombre Araña es mucho mejor que el original. No descuida su vida personal si no debe de hacerlo, no descuida su tiempo como vigilante si está en medio de una batalla. La frialdad de Otto acaba traduciéndose en un Spider-Man más responsable en ambas partes de su vida. Fue en serio una verdadera lástima que acabara tan pronto porque ya tenía sus seguidores, de hecho estaba generando muy buena recepción y había gente adorando la historia. Pero el daño ya estaba hecho. Las quejas de cuando la idea se originó provocaron que no se le diera la longevidad que tal vez había planeado en un principio. Y la serie acabó con una historia decente, con buenos momentos, pero que se notó fue acabada por acabar de una vez. Una lástima, al menos tuvimos un regreso momentáneo en Spider-Verse, que jodido fanservice fue ver al original y al Superior juntos. Donde por cierto, se los mencioné en mi reseña del evento, Superior tiene una de las frases motivadoras más jodedoras que he visto en mi vida. Y lo mejor es que lo menciona desde su perspectiva de puto villano. No se puede ser más rompemadres que eso. Y esos no son todos los secretos que guarda Superior Spider-Man, hay incluso un amorío, que de hecho es bastante tierno. Así que no les cuento más, tienen que leerlo ahora mismo.
Según varios esto no es canon, pero me vale, es como si lo fuera. Te cuenta muchas cosas de lo que sucedió en el universo 616 de Spider-Man, así que al diablo. Esta historia no es más que un repaso, una serie de flashbacks narrados por Peter sobre su amor hacia Gwen Stacy, documentando y explicando su ausencia en varias fiestas, reuniones o citas, cómo Peter asimilaba sus miradas o cómo se sentía cuando llevó a Mary Jane frente a todos sus amigos, en los cuales estaba incluido Gwen. Esta es una historia muy melosa, chicos, se los advierto de una vez. A diferencia de otras obras, no hacen más que echarle sal a la herida. Esta más bien busca rescatar lo más tierno de la relación entre Peter y Gwen, a diferencia de otra pinche historia que ya se la conocen. Y se encarga de mostrarnos, como en tantas otras ocasiones, cómo Mary Jane es una mujer increíble y compasiva, la esposa perfecta para Peter Parker. Curiosamente mostrando eso dentro de una historia que trata de idolatrar solamente a Gwen Stacy, y creo que eso es perfecto. Hay poco que decir sobre esta historia, a decir verdad, porque como les digo, solo son retrospectivas y lo más valioso son los pensamientos de Peter Parker mientras está narrando la historia. Vale más la pena que ustedes le echen un vistazo y recuerden, el amor entre Peter Parker y Gwen Stacy sí era bastante especial, así que jódete, pecados del pasado. Y ya que andamos con Gwen Stacy, para este punto de la historia, Peter y ella estaban pensando en comprometerse y pudieron hacerlo de no ser por el regreso del Duende Verde. Hay mucho que comentar sobre estos dos números, así que trataré de ser breve. El cómic comienza con una portada poco sutil. Spider-Man advierte que alguien va a morir, pero la pregunta es, ¿quién se va a morir? Incluso vemos la primera página y el editor te deja claro que no quiere que sepas de qué trata la historia. De inmediato los focos apuntan a Harry Osborn, que está grave por haber ingerido drogas. Ya saben, chicos, no consumas drogas. Así que el candidato número 1 para fallecer es evidente que es Harry Osborn. Su padre, como todo hijo de perra, pues no quiere que vaya a un hospital porque eso significaría llamar la atención de la prensa, y como él es un empresario muy importante, no puede verse involucrado en este tipo de escándalos. Tampoco quiere que sus amigos lo vean porque los culpa de su condición. Así que Peter, Gwen y Mary Jane no pueden hacer más que esperar a ver qué pasa, pero vaya sorpresa, el Duende Verde se apodera de Norman otra maldita vez y decide matar a su peor enemigo, Spider-Man. Pero antes lo que quiere es hacerlo sufrir, así que secuestra a Gwen y bueno, ya se saben el baile. Spider-Man está aturdido por la gripe, así que no es capaz de hacer frente al duende, lo cual también justifica el por qué no podía concentrarse al atraparla en caída libre. El momento de la muerte de Gwen no es por nada uno de los más recordados en la historia de los cómics, y una clara muestra de que Spider-Man es un personaje que se le ha hecho sufrir de todas las formas posibles. Comienza a sentirse culpable por la muerte, lo vemos más furioso que nunca, incluso lo vemos con una sed de venganza que lo consume completamente por primera vez. Ahora, mi parte favorita de la historia está en el número 122, de Green Goblin The Last Stand. En esta parte vemos a Peter hecho pedazos por la tristeza y una furia que te mantiene en suspenso en cada página. Muestra de esto es una de las escenas más crueles que ni hoy en día han podido replicarse. Hablo incluso de Back in Black. Cuando Peter llega a casa de Norman Osborn, que al no encontrarlo se topa con Harry, bastante nervioso y asustado por las drogas, le pide por favor que se quede porque no quiere quedarse solo, pero Peter lo mira con asco y decide que no le importa más que cobrar su maldita venganza, lo cual en ese punto es más importante para él que quedarse a apoyar a su mejor amigo. Mientras Harry trata de arrastrarse y suplicarle que se quede, Peter solamente se va porque no encontró a la persona que quiere asesinar. Eso es brutal. Muy pocos cómics de Spider-Man tienen momentos tan buenos como este. Y luego tenemos el encuentro final contra el Duende Verde, donde el trepamuros logra darse cuenta de que estuvo a punto de cruzar la línea que juró jamás cruzaría. Y bueno, ya se saben, el duende trata de matarlo con su planeador, Spider-Man tiene el sentido arácnido, lo esquiva y el estúpido termina asesinándose a sí mismo con su propia arma. Lo genial es que al verlo muerto, Peter se da cuenta de que no siente ninguna satisfacción al verlo muerto. Pudo hacerlo él mismo y solo se habría convertido en un asesino más y no le habría dado sentido a la muerte. Y así termina una de las historias más recordadas de Spider-Man, que en los siguientes números aún tiene pequeños rastros que me gustaría explorar, como por ejemplo lo que pasa con Peter en el funeral, el cuerpo de Norman Osborn y bueno, más detalles que eso ya no son necesarios de explicarlos aquí, así que el número 2, chicos. Número 1. Spider-Man Kraven The Last Hunt. Spider-Man ha sido sometido a mucho dolor y sufrimiento alrededor de sus años.
Ha estado cerca de morir, ha perdido gente que ama, se le han roto huesos, pero en mi opinión no hay nada peor que ser enterrado vivo, creer que en serio estás muerto y volver a salir de la tumba para darte cuenta de que sigues vivo. La última casa de Kraven es mi historia favorita de Spider-Man por una lista de motivos larga. Empezamos porque tomamos a uno de los villanos que parece no tener mucho chiste y lo convierten en un antagonista perfecto para esta historia. El escritor J.M. Dimitis, o J.M. Dimitis, como ustedes le quieran decir, ha platicado que él esperaba hacer una historia de la muerte y resurrección de un superhéroe, y esa historia acabó siendo de Spider-Man. La trama no es la convencional, los colores, el dibujo, todo se siente más gris que de costumbre. Sumado a eso que Spider-Man llevaba el traje negro, hacía algunas viñetas fueran mucho más vistosas y oscuras. Kraven demuestra ser más que un villano o una persona. Es un cazador lleno de orgullo y bastante honor, y está dispuesto a recuperar todo ese orgullo perdido por Spider-Man de una maldita vez. No le importa nada, nada más que eso. Demuestra que puede ser mejor que Spider-Man, y de paso, tenemos uno de los momentos más épicos en mi opinión. Como Peter tiene aquel sueño que lo hace reaccionar encontrando su lado salvaje y salir destrozado a la superficie. Y la cosa no acaba ahí. También nos cuentan cómo Mary Jane asimila el hecho de estar casada con un superhéroe y que está constantemente fuera combatiendo el crimen. Ella está totalmente preocupada porque no sabe si Peter va a regresar algún día. Y en el momento preciso, Peter se desaparece 2 putas semanas. Te hace sentir empatía con Kraven, Peter y Mary Jane al mismo tiempo. Y debo decirlo, me encanta que lo primero que hace Peter al volver es besarla y bueno, la imaginación hace el resto. Pero hablemos del villano. Kraven quiere demostrar que la tiene más grande que Spider-Man. Así que toma su identidad, estudia todas sus posturas y modo de combate y sale a enfrentar a los criminales de Nueva York. Y también derrota a Limaña, cuando Spider-Man no había podido hacerlo solo. Todo esto para que cuando Spider-Man despierta no solo vea que fue vencido, sino que Kraven es superior a él. Esta historia se queda con el primer puesto porque tiene una trama y desarrollo perfecto. No busca cambiar nada de la mitología de Spider-Man, claro, exceptuando la muerte de Kraven. Lo que busca es hacer una buena historia con sus personajes y lo hace de modo natural, sin pretender ser la historia más elaborada o querer restregarte que es la más cruda en la cara. Aún con viñetas o dibujos bastante claros y rudos, se siente todo realmente natural, como parte de la historia en turno, y me encantan esos cuadros donde no dicen absolutamente nada, cuando en otras historias de Spider-Man tienes biblias con los pensamientos de los personajes. Aquí se dan espacio para ir más lento y que todo se sienta orgánico y natural. Ese es el más grande logro de Kraven The Last Hunt, y por eso, chicos, se queda con el primer puesto y es mi historia favorita de Spider-Man. Así que ahí lo tienen, los 10 mejores cómics de Spider-Man en mi opinión. Después de una lista de 67 candidatos, debo decirles que fue putamente difícil elegir solo 10, pero pues aquí están. Después de todo, algunos ya los conocían y bueno, sabían que era de mis favoritos. Les recomiendo que sí les echen un ojo. Si pueden, búsquenlos en orden de lectura, o al menos en el año en el que fueron lanzados. Y espero ver en los comentarios qué historias les gustan más a ustedes. Digo, más de 1000 cómics, sería bruto pensar que esta lista es la mejor o la única que hay en todo el mundo, así que quiero leerlos, papus. En fin, nos vemos.